Estimados aprendices, el día de hoy veremos cómo liquidar una nómina en base a un salario mínimo. Entonces, antes de empezar a liquidar la nómina, debemos tener en cuenta que la nómina tiene tres partes, ¿sí? Entonces, la primera, que es la parte del devengado, que allí es donde se van a poner todos los valores que devenga el empleado como contraprestación de sus servicios, ¿sí? Entonces, todos los valores que gana el empleado o que la empresa le paga por ejercer su actividad laboral. Entonces, acá podemos encontrar el sueldo básico, el auxilio de transporte, y algunos otros pagos como horas extras, recargos, comisiones, bonificaciones, viáticos, entre otros. En la parte del deducido vamos a encontrar todos los valores que le van a descontar al empleado. Algunos de estos valores son pues obligados por la ley, son de manera obligatoria, como es la salud, la pensión, la retención en la fuente y el Fondo de Solidaridad Pensional, que es para trabajadores que devengan a partir de 4 salarios mínimos en adelante. También se le puede deducir por conceptos de cooperativas para aquellos trabajadores que se afilian a cooperativas. Entonces la empresa pues les deduce este pago y lo transfiere a la cooperativa. También de ahí se le pueden deducir valores aportados a fondos sindicales o a sindicatos. También se le deducen embargos cuando la persona pues es embargada a través de un medio judicial, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, demanda por alimentos, entre otros. Y también de allí se le van a descontar libranzas siempre y cuando el empleado pues haya autorizado. Las libranzas, les recuerdo, que son aquellos pagos que o aquellas deudas que el empleado va a pagar directamente con la nómina. Es decir, cuando adquiere un préstamo bancario, cuando adquiere un préstamo, lo adquiere a través de libranza. Lo que quiere decir es que el banco le va a descontar directamente al empleado, al trabajador, de la nómina. Entonces lo que hacen es que esa libranza llega a la empresa y la empresa le descuenta al empleado a través de su salario, y este pago pues se lo emite directamente la empresa al banco. ¿Listo? El neto a pagar es la simple resta al total devengado, de todo lo que devenga el trabajador, pues se le resta todo lo que se le deduce. Eso es lo que se le va a pagar al empleado o al trabajador. Está la tercera parte, que es la parte de las apropiaciones, y esto es todo lo adicional que paga la empresa por cada empleado que tiene. Entonces, recuerden que la empresa paga una parte de la salud, la pensión y la ARL, es decir, una parte la paga el empleado, de la parte le deducen del empleado para pagar salud y pensión, y la otra parte la paga la empresa. ¿Sí? También la empresa pues ella paga el valor total de la ARL, que es a la aseguradora de riesgos laborales. También la empresa, es responsabilidad de la empresa pagar todo lo relacionado a aportes parafiscales, lo que es CNSBF y caja de compensación. También paga esto es una provisión que se realiza a través de la nómina eh, a las prestaciones sociales, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo que es una provisión? Porque dentro de la nómina lo que se hace es que se guarda una parte, se guarda todos los meses un valor, un porcentaje, para luego, cuando ya corresponda realizar el pago de cesantías, intereses de cesantías, prima y vacaciones, pues la empresa haya provisionado o haya guardado todos estos valores para pagárselos a su empleado. ¿Listo? Entonces, esta parte de apropiaciones es netamente lo que le corresponde a la empresa. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es el costo de un trabajador para una empresa? Entonces, el costo de un trabajador para una empresa es el total de vengado más el total de las apropiaciones. Eso es lo que le cuesta a una empresa tener un empleado, la suma de estos dos valores. ¿Listo? Entonces, explicado ya esto, vámonos con el ejemplo, el más básico, que es la liquidación de un salario mínimo. ¿Listo? Entonces, acá ya tengo el formato de nómina, ¿cierto? Estos formatos de nómina varían de acuerdo a la empresa, también de acuerdo al software contable con el que estén manejando, con el que estén realizando su nómina. Aquí lo vamos a hacer en Excel, más que todo para explicarles a ustedes cómo se liquida
la nómina. Entonces, si se dan cuenta, aquí encontramos las tres partes de la nómina, lo que les decía ya, la parte del devengado, ¿cierto? La parte del deducido, ¿sí? Fíjense que acá finalmente está el neto a pagar, que es la resta del devengado menos el deducido, y acá abajo tenemos la parte de las apropiaciones, que es todo lo adicional que paga la empresa por cada empleado que tiene. Vamos a empezar con este ejemplo. Cada uno de estos pagos o de estas deducciones tiene su reglamentación y sus particularidades. Aquí se las voy a ir comentando a medida que vamos avanzando. Entonces tenemos el ejemplo de esta, de esta empleada que se llama Juana de Arco. Siempre primero pues en el formato de nómina se ponen los datos del empleado, ¿sí? Entonces se pone el nombre completo del empleado, se pone su número de identificación, su número de cédula o de extranjería, se pone el cargo del empleado. Aquí en este caso se pone el sueldo básico, o sea, este sueldo básico sale directamente del contrato de trabajo, el cual fue pactado inicialmente, ¿cierto? Entonces, este valor sale ya el sueldo básico, o sea, ¿cuánto va a ser el sueldo básico de todos los meses de este trabajador? En este caso, pues vamos a trabajar el salario mínimo. Recuerden que el salario mínimo para el año 2021 en Colombia está en 908.526 y el auxilio de transporte para el año 2021 está en, por acá se los tenía abajo, pero acá vuelvo y se los pongo, 106.454. ¿Listo? Entonces, bueno, acá en este caso la persona pues laboró los 30 días del mes. Entonces, el sueldo mensual pues va a ser igual al sueldo básico porque laboró todos los 30 días del mes. De igual manera, en caso de que la persona haya laborado menos, ¿sí? ¿Cuál es la operación que yo debo hacer? Entonces es la siguiente. Entonces yo lo que debo es, el sueldo básico lo voy a dividir, este sueldo básico lo voy a dividir en 30 días para saber cuál es el valor del día y luego lo voy a multiplicar por los días laborados. ¿Listo? Y así me va a salir el sueldo mensual, ¿sí? El sueldo del trabajador por los días laborados. En este caso, pues trabajo 30 días. Siempre cuando se ponen menos días de los 30 días, pues debe haber una justificación, que de eso pues hablaremos más adelante. Listo. Entonces, acá tenemos el auxilio de transporte para esta persona, que son los 106.454. Recordemos que el auxilio de transporte se paga cuando el trabajador devenga un salario de hasta 2 salarios mínimos, ¿sí? Entonces, ahí les puse el comentario, si ustedes se dan cuenta, todo lo que tiene en una esquinita marcado de rojo es porque tiene un comentario resaltado. Por favor, mírenlos en el momento de que estén liquidando la nómina. Listo, entonces aquí está. Ojo, aquí arribita les puse de cuánto es, de cuál es el valor de los 2 salarios para que lo tengan en cuenta al momento de sacar auxilio de transporte. Entonces recuerden que si una persona devenga más de 1.817.000, no da derecho para el pago de auxilio de transporte, ¿sí? Porque el auxilio de transporte se pagan a los empleados cuando devengan hasta 2 salarios mínimos. ¿Listo? Entonces en este caso, la persona gana un salario mínimo, tiene derecho al auxilio de transporte. ¿Sí? Aquí lo vamos a calcular sencillito. No tenemos horas extras, no tenemos comisiones, no tenemos bonificaciones, ¿sí? Vamos a hacerlo muy sencillo. Y acá el total de vengado, ¿qué es? El total de vengado es la suma de todos los valores que se le van a pagar al trabajador, es decir, la suma desde el sueldo mensual hasta el último que tenemos aquí, que son bonificaciones, es decir, la suma de este rango, desde el sueldo mensual, ¿sí? Hasta las bonificaciones de este rango. Ahora, acá, fíjense que después del total de vengado tenemos una casilla que se llama ingreso base de cotización. ¿Qué es el ingreso base de cotización? El ingreso base de cotización, me voy para acá, acá se los tengo. El ingreso base de cotización es un valor que se debe determinar, que se debe calcular para
¿con qué objetivo se calcula? Ya que sobre este valor que nosotros vamos a calcular se va a tomar como base para calcular la seguridad social y los aportes parafiscales. ¿Qué debe ir allí en ese ingreso base de cotización o qué valores deben ir allí en ese ingreso base de cotización? En ese IBC deben ir solamente los valores que constituyen salario, ¿sí? Entonces, por favor, ampliar un poquito más esa información, leer el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual nos determina exactamente qué es lo que constituye salario, y también pueden leer el artículo donde dice que no constituye salario. Entonces, en ese caso, ¿qué constituye salario? Entonces, todas las comisiones que gane un trabajador de cualquier tipo, ¿sí? Todas las comisiones constituyen salario. Todos los pagos por horas extras, por recargos nocturnos o por remuneraciones del trabajo dominical o festivo. Todas las bonificaciones que se le paguen al trabajador de manera regular o de manera habitual. Es decir, por ejemplo, se pactó en el contrato de trabajo que al empleado se le iba a pagar todos los meses un bono de 200,000. Entonces, ese bono se convierte en constitutivo de salario y va a ser parte del ingreso base de cotización. Y todos los viáticos permanentes por manutención y alojamiento. Entonces, todos los viáticos, es decir, los empleados que ganen o que la empresa les pague viáticos de manera permanente, es decir, todos los meses, que todos los meses estén ganando este valor de viáticos. ¿Listo? Entonces, con estos valores, yo ya sé que si yo bueno, y obviamente el sueldo básico, ¿no? Acá se me pasó decirlos, pero obviamente el sueldo básico también constituye, o el sueldo mensual, perdón, el sueldo mensual también constituye salario. Es decir, si tengo alguno de estos valores allá en el total de vengado, los debo sumar en esa casilla de ingreso base de cotización para poder posteriormente calcular los aportes a seguridad social y aportes parafiscales. Que no constituye salario, acá los puse abajito, no constituye salario lo que es el auxilio de transporte, no constituye salario, lo que es bonos ocasionales, es decir, que un mes le pagan un bono de 200,000, pero los 6 meses siguientes no, ¿sí? O dentro de los 8 meses, van y vuelven y le pagan ese bono ocasional, ¿sí? Entonces esos bonos ocasionales no constituyen salario. ¿Qué otras cosas no constituyen salario? Lo que se haya pactado directamente en el contrato de trabajo que no constituya salario. ¿Listo? Entonces, lo que hayan expresado desde el inicio de las partes o de lo que haya expresado desde el inicio la empresa a través del contrato de trabajo que no va a constituir salario. ¿Listo? Entonces, eso es. Entonces, ya sabemos qué constituye salario y qué no constituye salario. A partir de eso, nosotros vamos a sacar este ingreso base de cotización, es decir, vamos a determinar esta casilla. Entonces, listo. En base a esto, sabemos que dijimos el ingreso base de cotización es todo lo que constituye salario. Entonces, dijimos que el sueldo mensual sí, que el auxilio de transporte no constituye salario, por lo tanto no lo voy a sumar, que las horas extras en caso de que las tuviéramos sí constituirían salario, que las comisiones en caso de que las tuviéramos sí constituirían salario, y las bonificaciones dependiendo, si son habituales, es decir, si son regulares, si se pagan todos los meses, sí van a constituir salario, y si se pagan ocasionalmente, de vez en cuando, no constituyen salario. Entonces, esta casilla, pues es dependiendo del tipo de bonificación que le estén pagando al empleado. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué es lo que constituye salario para ese efecto? Pues solamente el sueldo mensual, porque recuerden que el auxilio de transporte no. ¿Listo? Entonces, recuerden, sobre este valor de ingreso base de cotización, vamos a calcular la seguridad social y los aportes parafiscales. Aquí, otra cosita importante por aclarar. El IBC no puede ser inferior de un salario mínimo, ¿listo? O debe ser igual o mayor de un salario mínimo, y tampoco puede ser superior a 25 salarios mínimos. Es decir, el ingreso base de cotización debe estar entre 1 y 25 salarios mínimos. Y ese es su rango. No puede ser inferior de ese valor y no puede ser superior a 25.
Está importante aclarar esta parte. Entonces, bueno, ya sobre este valor es que nosotros vamos a calcular, no sobre el devengado, sino sobre el ingreso base de cotización, es que vamos a calcular lo que es salud, pensión y fondo de solidaridad pensional, que también es una parte, aquí creo que se me pasó ponérselas, también es dentro de la seguridad social, también encontramos el aporte, el fondo de solidaridad pensional, mírenlo acá, ¿listo? Entonces, bueno, entonces la salud, recuerden que yo les monté este PDF, recuerden que la salud, una parte la paga el trabajador o se le descuenta al trabajador y otra parte la paga la empresa, ¿sí? O el empleador. Lo mismo con la pensión, una parte la paga el trabajador, otra parte la paga la empresa. Entonces aquí en esta parte de arriba vamos a poner es el valor que se le va, el porcentaje que se le va a descontar al trabajador, que es del 4%. Entonces vamos a decir, el ingreso base de cotización por el 4%. Lo mismo vamos a hacer con la pensión. Miramos cuánto le corresponde al trabajador por pensión. Entonces dice que el 4%, entonces lo mismo. Ingreso base de cotización por el 4%. Estos son porcentajes ya determinados por la ley, por el Código Sustantivo de Trabajo. El Fondo de Solidaridad Pensional, este es otro, digamos que integra también lo que es seguridad social, pero este solamente se va a calcular cuando el trabajador tenga un ingreso base de cotización superior a 4 salarios mínimos. ¿Cuántos son 4 salarios mínimos? Acá se los dejé, ¿listo? Entonces es multiplicar el salario. Sí, por acá tengo el salario, se multiplica por 4 para tener pendiente a partir de cuánto. Instructora, que cuánto debemos pagar el Fondo de Solidaridad Pensional, qué porcentaje en caso de que aplique, aquí abajo les dejo los rangos. Entonces, si el ingreso base de cotización está entre 4 a 16 salarios, entonces se paga el 1%, si está entre 16 y 17 se paga el 1.2% y así sucesivamente. Deben mirar, es la tabla. ¿Listo? Entonces, en este caso, 0. La retención en la fuente también aplica para salarios superiores a 95 ETs, que más o menos son 3.800.000. Bueno, para el ejemplo, vamos a decir que el empleado está afiliado a cooperativas. ¿Sí? Entonces, digamos que el empleado está afiliado a una cooperativa y que la cooperativa le está descontando un valor del 3%. Ojo que estas cooperativas, cuando uno pacta, ¿sí? Pregúntenle a sus papás o a algún conocido que esté afiliado a una cooperativa. Cuando uno pacta desde el principio, ellos le dicen a uno, bueno, usted debe aportar tanto por ciento todos los meses de su sueldo básico. Entonces, aquí en este caso vamos a poner el 3%, pero este valor puede variar, este porcentaje puede variar dependiendo de la cooperativa, ¿sí? Dependiendo de lo que se haya pactado. Listo. Por el momento no vamos a trabajar embargos por alimentos, nada de embargos, pero pues recuerden que acá también puede ser otro valor. Digamos que el trabajador tiene una libranza, ¿sí? Por valor de 200.000 pesos. Esta libranza ya digamos que las determina directamente el banco y a la empresa lo que le llega es el valor que se le debe descontar por libranza. Entonces acá estoy poniendo los 200.000. Esto como ejemplo. Esto no todos los trabajadores van a tener libranza, solamente el que lo tenga. Y en total deducido, entonces vamos a hacer la sumatoria de lo que es la parte del deducido. Entonces sería esta partecita desde salud hasta libranzas. Y acá en neto a pagar, recuerde que dijimos que el neto a pagar era el total devengado menos el total deducido. ¿Listo? Y hasta el momento esa es nuestra primera parte de la nómina. Vamos a continuar con las apropiaciones. Entonces acá en las apropiaciones, recordemos que en las apropiaciones es unos pagos que pues va que la empresa tiene a cargo por cada empleado que tiene. Entonces acá dentro de Seguridad Social encontramos que la empresa debe pagar salud, pensión y ARL. La salud, recuerden que la parte que paga la empresa es del 8.5%, de pensión paga el 12% y de la ARL, pues según el riesgo del trabajador, según el tipo de riesgo,
que le hayan asignado, pues son estos porcentajes que están aquí en azulito. ¿Listo? Si es tipo de riesgo 1, 0.522, si es tipo 3, 2.40, 2,436%, ¿sí? Dependiendo. Entonces, acá, algo súper importante para aclarar, fíjense que les señalé en verdecito, salud, SENA, ICBF. Entonces, porque ahí les puse el por qué. En la parte de la salud, el SENA y el ICBF, se va a pagar, o sea, se va a aplicar este porcentaje para los trabajadores que devenguen más de 10 salarios mínimos, ¿sí? Es decir, cuando el IBC, recuerden que lo que es Seguridad Social y aportes para fiscales se paga sobre el IBC, es decir, cuando el ingreso base de cotización de superior a 10 salarios mínimos, se van a calcular estos valores de salud, SENA e ICBF. De lo contrario, no. Si son inferiores de 10 salarios mínimos, estos valores no se van a aplicar. En este caso, como estamos liquidando a una persona de un salario mínimo, entonces no voy a aplicar ni salud, ni SENA, ni ICBF. ¿Listo? Entonces, tener esto claro. Entonces, en este caso, 0, 0 y 0 para estos valores. Lo otro sí lo voy a calcular. Entonces, recuerden lo que decíamos. La seguridad social se va a calcular sobre el ingreso base de cotización. Entonces, agarro el ingreso base de cotización y lo multiplico por el porcentaje que ya me ha determinado la ley, que es el del 12%. En este caso, nuestra empleada tiene un tipo de riesgo 1, que es del 0,522%. Hago lo mismo, agarro el ingreso base de cotización, y lo voy a multiplicar por el porcentaje que allí tengo. ¿Listo? Recuerden que esto 0 y 0. La caja de compensación, lo mismo. Voy a agarrar el ingreso base de cotización y lo voy a multiplicar por el porcentaje que, en este caso por el 4%, que esto lo demanda directamente la norma. ¿Sí? Aquí en el PDF también están esos valores, ¿sí? Por SENA, por ICBF y por caja de compensación. Entonces ahí también está la base en el que se liquida, entonces que es el IBC por el porcentaje. Listo. Aquí en la parte de provisión de prestaciones sociales, voy a ponerles el fraccionario. Listo, aquí ya está mostrando como el fraccionario. Y acá, 1 sobre 24. Listo. Entonces, acá en la provisión de prestaciones sociales, también miren el PDF. Aquí les digo de cuánto va a ser la provisión, ¿sí? Entonces, en el caso de las cesantías va a ser de 1 sobre 12, ¿sí? ¿Por qué 1 sobre 12? Porque recuerden que las cesantías es un salario al año, y entonces aquí como estoy provisionando mes a mes el valor de las cesantías, entonces como dividir un salario en los 12 meses del año, ¿sí? Entonces es el fraccionario 1 sobre 12, o convertido en porcentaje el 8,33%. Pero en este caso vamos a trabajar mejor con el fraccionario, ya que nos va a dar números o valores mucho más exactos. Los intereses de cesantías es el 12%, fíjense que aquí dice del valor de las cesantías, ¿sí? Entonces el 12% del valor de las cesantías. La prima de servicio se calcula igual que las cesantías, 1 sobre 12. En las vacaciones sí se calcula 1 sobre 24, ya que en las vacaciones son 15 días por año trabajado. ¿Listo? Entonces, por eso es 1 sobre 24. ¿Listo? Entonces, acá ya están determinados los valores, los porcentajes o los fraccionarios en este caso. Yo lo que hago es multiplicar. Pero en este caso, ¿qué voy a multiplicar? Entonces, para el caso de lo que son cesantías, intereses de cesantías y prima de servicios, entonces voy a multiplicar todo lo que constituye salario, efectivamente pagado, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí está en el comentario, todo lo que constituye efectivamente salario más el auxilio de transporte. Entonces, voy a decir, entonces, todo lo que constituye salario, entonces en este caso, lo que constituye salario efectivamente pagado, entonces sería el sueldo mensual. Fíjense que no tengo ningún otro en este caso que constituya salario, apenas tengo estos dos valores, más el auxilio de transporte, que es lo que me dice la operación. Y estos dos valores, para este caso,
los voy a multiplicar por el fraccionario, que es este. ¿Listo? Los intereses de cesantías, y recuerden que es el valor de las cesantías por el 12%. Con la prima de servicios hago exactamente lo mismo que con las cesantías, entonces todo lo efectivamente pagado que constituye salario más el auxilio de transporte. Entonces en este caso recuerden que solamente tenemos, de lo que constituye salario, solamente tenemos el sueldo mensual más el auxilio de transporte y lo multiplicamos por el fraccionario o el porcentaje que tengamos acá. Para las vacaciones, ojo, para las vacaciones es todo lo efectivamente salario que constituye, todo lo efectivamente pagado que constituye salario. Es decir, aquí no vamos a sumar el auxilio de transporte. ¿Por qué en las vacaciones no se suma el auxilio de transporte? Pues porque la persona cuando se va de vacaciones, ya pues no, obviamente no va a ir a la empresa a trabajar, entonces no necesita el auxilio de transporte, ¿sí? Es por eso. Entonces acá es lo que se pagó que constituye salario, ¿listo? No más por el fraccionario. Y así ya están determinadas todas las apropiaciones, entonces lo que hacemos es sumar todas las apropiaciones. Todas las que hayamos sacado, absolutamente todas, y aquí entonces lo que hacemos es sumar, ¿sí? Entonces aquí ¿qué vamos a sumar? Pues cuánto está pagando la empresa por este trabajador. Entonces vamos a sumar aquí lo que es el total de vengado más las apropiaciones. ¿Sí? Es como para saber cuánto le está costando a la empresa este empleado. Entonces fíjense, este empleado que aparentemente gana un salario mínimo le está costando a la empresa con prestaciones sociales, seguridad social y todo, le está costando a la empresa 1.382.255. Listo, chicos. Hasta aquí es este video.